vuelvo atrás, no, no, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bien, buenas noches hermanos, hermanas, jóvenes que se están conectando de a poco en este momento por la plataforma Zoom y también estamos conectados en el Facebook y en YouTube. A todos los que se están conectando, hermanos, muy buenas noches tengan ustedes, hermanos. Y bueno, el día de hoy nos estará acompañando el pastor Wilson Mamani, quien él actualmente está pastoreando en la Junta Mensual Getsemaní y va a ser él quien nos va a estar exponiendo el tema de hoy, que es la obra de Cristo, para lo cual vamos a encomendar este tiempo de estudio bíblico al Señor. Y voy a pedir a toditos que puedan inclinar sus rostros ahí donde están y no sé, tal vez pedirle a Rolando que nos pueda acompañar en la oración. Rolando. Buenas noches, hermanos, hermanas, jóvenes que se están conectando. Inclinaremos nuestro rostro. Ya. Padre bendito, gracias por esta noche, Señor, por el día, Señor, que tú nos das, por la vida. Te doy gracias por todo, Padre bendito. Pedirte que a través de nuestro hermano puedas dar la palabra que cada uno de nosotros necesita, Señor, en este estudio bíblico, Señor, que sea de bendición para cada uno de los jóvenes que se vayan conectando, Señor, esta noche, Señor. Que salgan muy bendecidas sus vidas, Señor, y que aprendamos mucho de tu palabra, Señor. Y lo que es más importante, aprenderlo y aplicarlo, Padre bendito. Y encomendamos y cuidamos, decimos la vida de cada joven que se va a ir conectando, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en este momento, el pastor, antes de comenzar con la enseñanza del día de hoy, el pastor nos va a estar acompañando con una alabanza, y luego ya con el tema, por el cual le voy a dar lugar al pastor para que pueda dirigirnos con la alabanza. Buenas noches, pastor. Bien, muy buenas noches. Les agradezco mucho por la invitación. Qué bueno que la juventud está buscando más del Señor. Qué bueno que la juventud quiere aprender más de su Dios, quiere aprender y justamente hoy vamos a aprender acerca de la obra de Cristo. Pero como decía mi hermana Maggie, permítanme compartir pantalla. Quiero entonar un cántico con ustedes. Este cántico que justamente dice, pagaste un alto precio
por mí. Vamos a entonar. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Ha pagado un alto precio por nosotros. A ver, vamos a cantar. Pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Pagaste un alto precio, pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Permíteme elevarte a adoración, entregarte hoy todo mi ser. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Permíteme elevarte, adoración, entregarte hoy todo mi ser. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Y una vez más cantamos. Pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Permíteme elevarte a adoración, entregarte hoy todo mi ser. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Permíteme elevarte a adoración, entregarte hoy todo mi ser. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Amén. Amén, pastor. Bueno, antes de que me olvide también, hermanos jóvenes, cualquier duda, pregunta que tengan, la pueden hacer en nuestro chat, lo pueden escribir y vamos a estar, bueno, el pastor va a estar respondiendo las preguntas al final de del tema. Entonces, las dudas que tengan, directo al chat, por favor, hermanos. Ahora sí, pastor. Muy bien. A ver. Bien. Una vez más, para mí es una alegría saber que la juventud está buscando del Señor. Bueno, en esta cuarentena no se puede hacer campeonatos, no se puede hacer desafíos de fútbol ni de voleibol, pero qué importante es que la juventud esté buscando a Dios. Justamente esta primera imagen muestra a la juventud leyendo la Biblia, y eso es lo que la juventud esta noche quiere hacer, ¿no es cierto? Quiere buscar versos bíblicos, quiere alimentarse, quiere nutrirse, y como decía el hermano que me ha antecedido, decía que no solamente es conocer y saber, sino es poner en práctica, es poner por obra. Y también qué importante es que la juventud pueda diariamente orar. Y yo les animo que Dios sigue respondiendo las oraciones que hacen sus hijos. En esta cuarentena Dios sigue respondiendo, así que les animo a que sigan perseverando en la oración y sigan perseverando en la lectura de la Biblia. Eso es muy importante, no solamente
abrir nuestras Biblias cuando hay un enlace de Zoom o cuando hay una conferencia o el domingo en los cultos, sino diariamente tenemos que empezar a alimentarnos, a buscar más del Señor. Bien, la obra de Cristo es lo que vamos a aprender a la luz de la Biblia, porque la intención siempre es conocerle más del Señor y conocer más la palabra de Dios, la Biblia. ¿En qué lugares bíblicos hablan de la obra que ha hecho Jesucristo nuestro Señor? Y como nosotros sabemos, bueno, Jesucristo ha estado alrededor de 3 años como su naturaleza humana, aquí físicamente, como hombre, y durante estos 3 años, pues ha hecho una gran obra que nos ha beneficiado a todos, a judíos y a no judíos, a gentiles, a gente que no era judía, y esa su gran obra de Jesucristo ha llegado hasta nosotros, aquí a los bolivianos, a los paseños, ha llegado esta obra del Señor. Y vamos a empezar en 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Yo le invito a que pueda abrir su Biblia o su aplicación bíblica para que pueda marcar quizás algunos de los versos que son de mucha importancia, que sustentan la fe que nosotros tenemos. A veces hay gente que nos dice, ¿y por qué crees esto? ¿Y por qué? ¿Y dónde? Dice justamente en estas clases, en estos cursos, en esta enseñanza, pues podemos ver en tal lugar dice así. Pero antes vamos a hacer una oración para que Dios sea hablándonos a través de su palabra, a través de cada verso bíblico. Dios amado, aquí está la juventud, aquí están tus seguidores, tus discípulos y discípulas que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. No solamente para saber quién es o cómo es, sino que ellos quieren saber para poner en práctica. Te pedimos que hables a nuestro corazón, hables a nuestro entendimiento y queremos reforzar lo que quizás ya sabemos, pero queremos que nos hables esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9. Y un poquito hablando de 2 Timoteo, ha sido escrito por el apóstol Pablo, así que al joven Timoteo, y le estaba hablando justamente acerca de la obra de Cristo. Justamente estaba hablando ese tema el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo. Le estaba explicando, decía que Dios, quien nos salvó, dice este verso, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto de la obra de Jesucristo, este verso nos dice que ha habido un propósito en Dios. O sea, no ha sido un plan B, no ha sido un plan improvisado, no ha sido un plan que a último momento se le ha ocurrido a Dios, sino que esta obra de Cristo ha sido el propósito de Dios. Esta palabra propósito en el diccionario de la lengua española dice propósito, un remedio que se pone hacia adelante. Recordemos que en Génesis, cuando leíamos Génesis, Dios había creado al hombre y de pronto la Biblia dice en los primeros capítulos de Génesis que el hombre había pecado, había desobedecido y con su desobediencia había afectado a toda la humanidad. Entonces había el pecado que uno nace en pecado desde el pecado de Adán. Pero esto no se ha quedado, no se ha quedado así nomás Dios, sino que tenía un propósito toda la creación que ha hecho, y justamente el propósito de Dios era que Jesucristo haga una obra aquí en nuestro planeta Tierra, que haga una obra. Y este verso dice que tenía un propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. A veces es muy bueno cuando ustedes lean la Biblia, qué lindo en los celulares, ¿no es cierto? Podemos agarrar aplicación bíblica, al lado diccionario, hay inclusive diccionario bíblico, entonces lo podemos entender con mayor cabalidad. La palabra gracia
gracia de Dios, es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. ¿Qué cosa era eso que Dios podía dar algo sin nada a cambio? Justamente era el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso era lo que Dios por gracia nos ha dado en Cristo Jesús. Gracia también significa alcanzar algo, pero que el hombre no pueda hacer por sí mismo. Eso es gracia. El hombre estaba en pecado, muerto en sus pecados, esclavo del pecado, y la obra de Cristo ha sido una obra de gracia, porque el hombre, las personas, no nos podemos salvar por nosotras mismas. No nos salvamos por ser buenitos, no nos salvamos por hacer buenas cosas, buenas obras, ser generosos. Hay mucha gente que dice, pero yo no le hago mal a nadie, así que seguro que me voy al cielo. No es así. Justamente Dios en su propósito había sido enviar a su Hijo Jesucristo. Desde el momento que ya nació Jesucristo, se sabía que unos años más tarde iba a cumplir la obra que Dios le había encomendado, Dios el Padre. Entonces, el siguiente verso, 2 Timoteo 1:10, dice así: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ha sido manifestado, estaba escribiendo el apóstol Pablo, porque justamente recuerdan que el apóstol Pablo era el ex Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Perseguidor de la iglesia. Él estaba presente el momento que apedrearon a Esteban, ¿no es cierto? Uno de los primeros diáconos de la iglesia. Y ahora el apóstol Pablo está escribiendo, ya ha sido manifestado esa obra de Cristo, lo que el propósito de Dios decía, por la aparición de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Salvador, nos salvó de nuestros pecados. Salvador, y además dice Jesús Cristo. Jesucristo. Un poquito, la palabra Jesucristo, bueno, de Jesús Cristo viene, y la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. Y esta es una traducción del hebreo. Mesías también significa el que ha sido ungido con aceite para ser declarado rey. Entonces, Jesucristo significa que Jesús es el ungido que ha sido declarado rey. Ese es el nombre, eso es el significado de Jesucristo. Y el apóstol Pablo está diciendo, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar a Dios el Padre. Hay muchas personas que no quieren tomar en cuenta a Jesucristo. La gente judía sigue esperando a su Mesías. A pesar de que Pablo, siendo un fariseo, les explicaba, ¿no es cierto?, a Timoteo, y mediante Timoteo a muchas iglesias, a las primeras iglesias que ha habido y durante toda nuestra historia, pero la gente judía todavía está esperando al Mesías, al ungido para ser rey. Pero el ungido para ser rey justamente ya había completado su obra y ahora era nuestro Salvador. Además dice, el cual quitó la muerte. Esta muerte no está hablando de una muerte física, ¿no es cierto? No está haciendo que ya nadie muera, sino está expresando esta muerte que es una muerte, una separación de Dios. Nuestro Dios, que es santo, 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 no tolera el pecado. Entonces, en su propósito ha estado que
Jesucristo venga y haga su obra, morir en la cruz, derramar su sangre preciosa y resucitar. Ese acto, esa obra de Cristo, de Jesucristo, ha quitado la muerte, o sea, esa muerte espiritual que nosotros teníamos, estábamos separados de Dios. Ahora, a través de Jesucristo, podemos estar más cerca de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida. ¿Y qué dice? Y la inmortalidad. Este verso nos habla que Jesucristo, gracias a su obra en la cruz, nos ha dado a todos sus hijos, sus seguidores, sus creyentes, a todos los que le buscamos, de día y de noche le estamos buscando diariamente, la inmortalidad. La Biblia dice que Jesucristo y su muerte nos han dado muchos beneficios, y uno de los beneficios es la vida eterna. El momento que nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador y reconocemos que Dios le ha levantado de los muertos y que Jesucristo vive y le invitamos a nuestro corazón a ser nuestro Señor, ese momento empieza un proceso de santificación, el momento que hacemos la oración de fe. Entonces, al finalizar el proceso de santificación, bueno, este verso dice la inmortalidad por el Evangelio, la vida eterna para aquellos que permanecen y perseveran en la obediencia a Dios. Qué lindas cosas ha hecho el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Un poco más abajo, en Primera de Pedro, vamos a cambiar de libro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabemos que Pedro era un discípulo de Jesucristo y no era cualquier discípulo. Estaba contado entre los 3 discípulos más cercanos de Jesús. Recuerden ustedes que en los evangelios dice que Pedro, Jacobo y Juan estaban el momento en que Jesucristo había revivido a la hija de Jairo. La hija de Jairo había fallecido, pero les llama solamente a Pedro, Jacobo y Juan, y a los papás de la niña les permite entrar para que puedan ver este milagro. Pedro era uno de los que estaba más cercanos a Jesús, y Pedro también era el que estaba en la transfiguración. ¿Los recuerdan ahí los que han leído los evangelios? Estaba Pedro, Jacobo y Juan. También Pedro, Jacobo y Juan estaban en Getsemaní, en el monte de los olivos, ¿no es cierto? Unas horas antes de que Jesucristo empiece a padecer y a cumplir la obra que Dios en su propósito había realizado en su Hijo Jesucristo. Entonces, Pedro es uno de los discípulos que estaba más cercano, ha visto muchas cosas, ha palpado y sabía mucho de Jesucristo. Él escribe diciendo así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo, dice la Biblia, que nos limpia de los pecados. Gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz, Dios mira ese sacrificio y perdona nuestros pecados. Recuerdan que en el Antiguo Testamento, antes que venga Jesucristo, la gente judía buscaba un cordero sin mancha, un cordero perfecto para realizar el sacrificio, y como que cargaba la gente en este cordero para que Dios perdone sus pecados. Pero todo el Antiguo Testamento hablaba de que iba a haber un cordero sin mancha, que a partir de ese cordero sin mancha que es Jesucristo, pues ya no era necesario estar ofreciendo corderos en sacrificio,
sino que Cristo era el sacrificio perfecto que Dios lo aceptaba para perdón de nuestros pecados. Qué importante es la sangre de Jesucristo. Según este verso dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo han sido rescatados del reino del pecado, del reino de las tinieblas, del dominio del padre de la mentira, de Satanás. Ustedes han sido rescatados, dice, con la sangre preciosa de Cristo. Qué linda la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente el Señor Jesucristo ha venido a hacer milagros, a enseñar, sino que Él mismo era el sacrificio perfecto delante de Dios el Padre. Y sigue diciendo este verso, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Recordemos que Jesucristo tenía naturaleza humana y también tenía naturaleza divina, pero era un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia dice que Jesucristo ha sido el único que ha podido cumplir la ley, el único que ha sido hombre y sin pecado. Y este hombre sin pecado ha cargado el pecado de toda la humanidad, nuestro pecado, para hacer el sacrificio perfecto delante de Dios el Padre. Qué interesante. A veces yo pienso que Satanás de verdad que no es muy inteligente, porque Satanás ha empujado a Jesucristo, a los judíos, para que crucifiquen al Señor Jesús. Pero esa crucifixión, esa muerte física de Jesús y la resurrección han causado para todos nosotros el ser rescatados, el que sea posible que nosotros seamos rescatados del pecado en el cual vivíamos. Un poco más abajo, sigue hablando Pedro y dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este verso nos dice que Jesucristo y su sangre preciosa eran la solución para el perdón de nuestros pecados. El cordero sin mancha y sin contaminación ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes del inicio, desde antes del Génesis. Ya estaba designado Jesucristo que venga a salvar a toda la humanidad. Pero recién en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos que Jesús estaba como hombre aquí en la tierra, recién se ha cumplido eso. Y mediante Jesucristo, dice, nosotros podemos creer en Dios. Mediante su sacrificio, nosotros podemos creer en Dios. Quien además, este verso dice, les resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Nuestro Señor Jesús no está en el sepulcro, nuestro Señor Jesús resucitó. Y seguro que se acuerdan, hay un verso que se utiliza mucho cuando hay un tiempo de velorio, tiempo de entierro, cuando fallece un seguidor de Jesús. Se dice, si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también sucederá a los que durmieron en él. O sea que también resucitarán algún momento de entre los muertos. Y este verso termina diciendo, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza sean en Dios y todas sus promesas. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que hacer crecer nuestra fe. Por eso es importante que la iglesia no solamente uno diga, yo soy cristiano ya muchos años,
O por ahí alguien puede decir, yo ya leí una vez la Biblia entera. No, 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 tengo que seguir buscando, tengo que seguir alimentando mi fe. Nuestra fe y esperanza que están en Dios. Tenemos esperanza en Dios. En esta cuarentena, por ejemplo, la gente, los hijos de Dios, no hay una desesperación porque tenemos esperanza que Dios lo tiene todo bajo control. Tenemos la esperanza que Dios está a nuestro lado. Tenemos la esperanza que el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos la esperanza que nuestro Dios es un Dios proveedor. Jehová Jireh va a proveer para nuestra familia. Tenemos la esperanza de que Dios sabe de nuestras necesidades antes que le pidamos. Tenemos la esperanza que Dios nos mira orar en secreto y nos mira orar en secreto, nos va a recompensar en público. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, tenemos mucha esperanza en Dios gracias a Jesucristo y la obra que ha hecho en la cruz. Un poquito bajando, vamos a ir al libro de los Efesios. Sabemos que también ha sido escrita por el apóstol Pablo. Ha sido a la iglesia en Éfeso, ¿no es cierto? Una de las ciudades de la época de Pablo, Éfeso, ahí donde había mucha idolatría, ¿no es cierto? Recuerdan que la gente adoraba a Diana de los Efesios, tenían sus esculturas y eran unos adoradores de la diosa Diana. Entonces Pablo les está escribiendo a los primeros cristianos, la primera iglesia en Éfeso, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas palabras son un cántico de alabanza a Dios. Decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. La palabra bendito significa gran satisfacción, agradecimiento y felicidad por algo que se considera positivo y beneficioso. Estaba diciendo el apóstol Pablo, qué gran satisfacción, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos has dado tanta bendición, y por ahí un poquito más en Gálatas, ¿no es cierto? Escribe a la iglesia de Galacia y le dice que el fruto del Espíritu Santo nos ha bendecido con ese fruto que es amor, nos ha bendecido con gozo, nos ha bendecido con paz, con paciencia, con benignidad, bondad, con fe, mansedumbre y templanza. Tanta bendición recibimos nosotros. Por eso es que estamos tranquilos en casa, no nos desesperamos, solamente esperamos en el Señor qué es lo que quiere hacer con nuestro futuro. Qué importante es que la juventud encomiende al Señor su presente y su futuro. A veces somos tentados a decidir por nosotros mismos, pero sería mejor esperar la bendición espiritual que Dios el Padre da a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso, termina diciendo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, no es recibir, ¿no es cierto?, el perdón de los pecados y luego vivir desenfrenadamente, vivir una doble vida. No, no, no. Sino que el sacrificio de Jesucristo en la cruz tiene que motivarnos a ser jóvenes y señoritas obedientes a su Dios. Pero ¿cómo uno puede ser obediente a un Dios que no conoce? Justamente por eso, a través de la Biblia, a través de estar buscando y leyendo un capítulo por día, podemos saber cuál es la voluntad de nuestro Señor.
La Biblia dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mandó a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, único Hijo, para que muera en la cruz por amor de nosotros, por amor de ti, por amor de mí. Ahora lo que Él espera, dice que seamos santos y sin mancha delante de Él. Santos. A veces uno se complica con la palabra santo, dice santo. Santo significa andar en santidad. El proceso de santificación es solamente vivir apartados para Dios. Eso es ser santo, apartados para Dios. O sea que no puedo estar con música del mundo, ¿no es cierto? Ahí apartado para Dios, pero con mis audífonos sonando y disfrutando ahí unas poesías que no edifican. No, apartado para Dios. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo quiero, lo que me gusta, sino que es lo que le gusta a Él. Y lo que le gusta a Él es obediencia. Eso es lo que le agrada. Inclusive la Biblia dice, prefiero que sean obedientes a que me estén dando sacrificios. O sea, prefiero obediencia antes que alabanza, dice, prefiero obediencia, dice el Señor. Y Pablo decía, para que fuésemos santos, apartados del pecado, separados del pecado, apartados para Dios y sin mancha delante de Él. Algún pastor decía que o la Biblia nos va a alejar del pecado o el pecado nos va a alejar de la Biblia. ¿Cuál es el caso de nosotros? Estamos, dice el Salmo 1, que sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Es para nosotros una delicia leer la Biblia? ¿Es una necesidad? Es como cuando nos despertamos en la mañana y vamos a buscar el desayuno, queremos alimentarnos. ¿Así es la Biblia para nosotros? El apóstol Pablo decía, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Obediencia a aquel que se ha sacrificado y ha muerto en la cruz por amor de nosotros. Nosotros deberíamos ser obedientes a Él. Qué lindas palabras de reflexión. Un poquito más abajo, el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La obra de Jesucristo ha causado que Dios pueda adoptarnos como hijos suyos. A veces uno cree que todos son hijos de Dios y no es así. Todos son criaturas de Dios, creación de Dios, pero solo aquellos que aceptan el sacrificio, la obra de Jesucristo en la cruz, son los que pueden recibir la adopción, pueden ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La palabra adopción dice acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación. Entonces, la palabra adopción significa que nosotros o Dios nos reconoce como hijos suyos por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Nosotros ya somos adoptados y por eso el día que nosotros hacemos la oración de fe, entonces Dios ya nos considera, nos adopta como hijos de Dios. Miren cuánto amor tiene el Padre que nos ha hecho hijos de Dios. A partir de ese día nosotros tenemos un Padre celestial, un papá que nos ama, un Padre que nos ha amado tanto. Juan 3:16, que muchos lo conocen, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha amado
a su creación, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, que nos ama tanto, ya tenía el plan de salvación mediante Jesucristo, y ahora dice este verso que somos adoptados como hijos suyos. Por eso es que los seguidores del Señor Jesús no podemos sentirnos de miedo, tenemos que decirlo: soy hijo de Dios, porque la Biblia en Efesios 1:5 dice que yo soy hijo de Dios. Soy hijo. Dios me ha adoptado como hijo propio y tengo la bendición de mi Padre. Mi Padre está a mi lado. Ese tiene que ser. Tenemos que agarrarnos de estos versos bíblicos y decir: hijo suyo soy. En amor soy hijo de Dios. Y qué lindo es tener un papá que esté velando por nosotros. Hay muchos de los hijos e hijas, tenemos todavía al papá cerca, un papá que está velando, un papá que nos está aconsejando, un papá que producto de su experiencia nos está recomendando, nos está mostrando las opciones para que nosotros podamos elegir bien. Un padre que cuando éramos niños, ellos eran padres proveedores. A veces había papás que preferían sacrificarse ellos, pero que a nosotros nos llegue el alimento y suplir nuestras necesidades. En cambio, ahora tenemos un Padre que es omnipotente, que es el Todopoderoso. Un Padre que ya ha visto nuestro futuro. Jesucristo, y la obra de Jesucristo ha sido una obra de obediencia. Una obra de decir: Padre, yo esto quisiera hacer, pero prefiero hacer tu voluntad, Padre. Qué lindo, nosotros también como hijos adoptados ahora por amor, gracias al sacrificio de Jesucristo, nosotros nos podemos dirigir a nuestro Padre también. Tenemos nuestro papá que nos puede guiar, que nos puede ayudar en todo momento. Y sigue diciendo este verso, el verso 7, según el puro afecto de su voluntad, ha sido voluntario del Señor, de nuestro Dios, en quien tenemos redención por su sangre. El sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada, su sangre preciosa, ha causado redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Un poquito la palabra redención dice, significa liberar. La palabra redención significa devuelto mediante el pago de un rescate. Alguien tenía que pagar el precio y Jesucristo fue el que pagó el precio en la cruz. Ese sacrificio de Jesús ha causado, ha sido el pago, nos ha redimido por su sangre y nos ha otorgado el perdón de pecados. A veces muy fácilmente se dice que la salvación es gratis, pero en verdad para nuestro Dios no ha sido gratis. Para nuestro Dios ha sido la muerte de su único Hijo, Jesucristo, de una de las formas más humillantes, en una cruz, clavado entre dos malhechores. Pero ese ha tenido que ser el precio para el perdón de nuestros pecados. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el que haya la sangre de Jesucristo no significa que nosotros tenemos licencia entonces para pecar ahí todos los días, sino que tenemos que esforzarnos en ser obedientes y en apartarnos del pecado, de las malas prácticas, a veces el pecado que está en nuestra lengua, el pecado que está en nuestras manos. Alguna vez, ¿no es cierto? Alguien me ha dicho, mis manos se están poniendo nerviosas, ¿no es cierto? Tenemos que pedir que Dios se apodere de todo nuestro ser, que nos limpie, que nos redima por su sangre preciosa.
Eh, En Mateo 20:28 dice justamente, Jesús dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, Jesucristo, estaba diciendo, yo no he venido, yo soy Jesucristo, soy el ungido, soy ungido para ser rey, pero no he venido a que me atiendan como rey, sino yo he venido a servir, y no solamente a servir, sino que para dar su vida en rescate por muchos, para rescatar. La palabra rescatar significa liberar a una persona de cierta situación de peligro que le oprime, rescatar. Y Jesucristo dice que ha venido a dar su vida, a entregarse voluntariamente. No estaba obligado él, ha venido a entregar voluntariamente su vida para rescatarnos a nosotros. Qué lindo, tanto amor. Hay Puerto Seguro es el que canta, ¿no? Tanto amor, tanto amor. Bueno, los que somos papás, todavía uno piensa y uno dice, no tengo tanto amor, no puedo entender el amor de Dios porque Él ha mandado a que muera su hijo. Yo no enviaría a uno de mis hijos para que muera por todos los pecadores. Pero tanto amor ha habido que Dios ha mandado a Jesucristo para que venga y para que pueda rescatar, para que pueda rescatarnos del pecado. Y nosotros somos algunos de los rescatados de Jesucristo gracias a su obra, gracias a su sacrificio, gracias a su obediencia de nuestro Señor Jesús. Un poco más, vamos a compartir Primera de Corintios 6:20. En Primera de Corintios 6:20 sabemos que también es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que estaba en Corinto. Y dice, él explica también la obra de Cristo, dice, porque habéis sido comprados por precio. Ustedes han sido comprados por precio, les decía a los creyentes de Corinto. Comprados por precio. Esta palabra comprados en el griego es una palabra, es la palabra agorazo, que significa literalmente comprar en el mercado. Un poquito esta palabra se refiere a lo que las amas de casa, ¿no es cierto? Las mujeres o los varones también pueden salir, ir a un mercado y realizar una compra, ¿no es cierto? Hay un precio que pagar. El momento que uno va a comprar, hay un precio que pagar, uno paga el precio, luego te entregan el producto y uno ya puede, ya es, me pertenece ese producto. La palabra agorazo justamente significa comprar, comprar en el mercado. Algo así, este verso significa, porque habéis sido comprados por precio, y sabíamos que el precio era la sangre de Jesucristo. Ese era el precio de nuestra salvación, de nuestra libertad del pecado. Glorifiquen pues a Dios, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes, dice el apóstol Pablo, ustedes han sido comprados por precio. Le han costado la sangre de mi Hijo, la muerte y la resurrección de mi Hijo Jesucristo. Ahora glorifiquen a Dios con vuestro cuerpo. Cuiden ese cuerpo, dice este verso. Han sido comprados por precio. Ahora cuiden ese cuerpo y también cuiden su espíritu. Cuídense en forma integral. Qué lindo esta palabra que tenemos en Primera de Corintios. Bueno, hay algunas palabras
que traducidas del griego a nuestro idioma, las han traducido con la palabra redimir. Por ejemplo, en Gálatas, este verso que tenemos, dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo, gracias a su sacrificio, nos redimió. Pero esta palabra redimió también es una palabra que en griego era exagorazo, significa. O sea, es la traducción de esta palabra redimió. Y esta palabra redimió significa comprar y retirar del mercado y contiene la idea de comprar algo para uso personal. Esta palabra exagorazo significa comprar algo del mercado, pero no para revenderlo, ¿no es cierto? A veces la gente compra por mayor, ¿no es cierto? Muchas cosas y luego los revende, ¿no es cierto? Al por menor. Pero esta palabra redimir está hablando de que Cristo nos compró para no volvernos a tener como que a la venta hacia el pecado. Cristo nos compró para Él personalmente. Este verso dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, dice, maldito todo lo que es colgado en un madero. Entonces, esta palabra redimió significa que nuestro Dios nos ha comprado y no estamos más a la venta, sino que le pertenecemos a Él. Qué linda esta palabra de pertenencia a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros le pertenecemos a nuestro Señor Jesús. Le pertenecemos a Dios. Y hay otra palabra en Efesios 1:7 que lo hemos leído hace un instante. Aparece la palabra redención, pero esta palabra redención ha sido traducida del griego de una palabra que es apolutrosis. Esta palabra apolutrosis significa liberar pagando un rescate para liberar a una persona, a un esclavo. Esta palabra usaban para la compra de esclavos, ¿no es cierto? Decían apolutrosis, entonces significaba que yo le estoy comprando a este esclavo, pero lo compro a este esclavo y además le pongo en libertad. No era una compra del esclavo para que siga siendo esclavo, sino que esta palabra redención, apolutrosis, era lo compro a este esclavo, pero lo voy a poner en libertad. Qué lindo. Aquí dice en Efesios, en Jesucristo en quien tenemos redención por su sangre. Jesucristo ha pagado, nosotros siendo esclavos del pecado, Él ha pagado y el precio del pago era su sangre. Y no ha pagado para que nosotros sigamos en esclavitud, sino que Él nos da la libertad en Cristo Jesús. Hemos sido pagados por su sangre preciosa y hemos recibido la libertad, todos nosotros. El perdón de pecados, nuevamente dice, según las riquezas de su gracia y el perdón de nuestros pecados. Antes de conocer a Jesús, hemos andado en tinieblas, pero al llegar a Jesucristo, Él nos ha comprado con su sangre. Su sacrificio en la cruz, la obra de Cristo, ha logrado el perdón de nuestros pecados. ¡Qué alegría! Y si no hubiese sucedido eso, pues ninguno de nosotros posiblemente hubiese estado aquí conectado, buscando a Dios. Ninguno de nosotros posiblemente hubiese estado en las iglesias, ¿no es cierto?, ocupando un cargo, un servicio al Señor en los grupos de alabanza como maestros de escuela dominical. Si no hubiese sido por la sangre de Jesucristo,
por su sacrificio, por la obra que hizo, nosotros no tendríamos salvación, estuviéramos muertos en nuestros pecados. Por eso hay tanto que agradecer a Dios, hay tanto a veces solamente recordamos la sangre de Jesucristo cuando es Pascua, ¿no es cierto? Porque todo el mundo empieza a hablar de Jesucristo, de su sacrificio, pero deberíamos tener presente la sangre y el sacrificio de Jesús todos los días de nuestra vida. Qué tan importante es tenerlo presente. A veces, ¿no es cierto?, uno se cansa de leer la Biblia, uno dice, ¿acaso es tan importante? Pero cuando miramos el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando miramos la redención por su sangre, que hemos sido comprados por su sangre, eso nos podría motivar a serle obedientes, a conocerle un poco más. ¿Cuántos de nosotros quizás algún momento dejamos de orar? Porque posiblemente la respuesta de Dios a veces es sí, a veces es no, y a veces es espera un poco, pero cuando no tenemos presente que Jesucristo ha desamado y por su sangre nosotros hemos sido redimidos y perdonados de nuestros pecados, a veces uno fácilmente puede dejar de orar, dejar de congregarse, dejar de obedecer a Dios. Hay mucha gente que anda en dos caminos, ¿no es cierto? De lunes a viernes está haciendo cosas y el fin de semana pues hay que congregarse, pues uno va también, a veces por costumbre solamente, pero qué importante sería recordar temprano en la mañana que Jesús nos ha redimido por su sangre y que le debemos nuestra vida y que tenemos esperanza, que tenemos vida eterna, que gracias a su muerte, gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos recibido mucha bendición. Entonces yo quiero animarles, hermanos, jóvenes, señoritas, hermanos, discípulos de Jesucristo, a que creamos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Hay mucha gente dentro de las iglesias que no cree por completo el sacrificio de Jesús. No le toca, no le quebranta. A veces uno cree que el sacrificio de Jesús no ha sido tan duro. La gente en Semana Santa, ¿no es cierto?, se pone, empieza a cargar un madero y quiere imitar lo que Jesús ha hecho. Nosotros tenemos que tener presente que Dios el Padre, al único que le acepta y le aceptó su sacrificio en la cruz, es justamente a su Hijo Jesucristo, porque era un cordero sin mancha ni contaminación. La gente puede querer llegar a Jesucristo o a Dios de muchas maneras, pero solamente Jesucristo es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por Jesucristo, porque Jesucristo ha sido el único sacrificio agradable y completo delante de nuestro Dios. Bien, permítanme hacer una oración con todos ustedes, luego vamos a tener las preguntas, pero permítanme hacer una oración y hagamos toda una oración creyendo y agradeciendo a Dios por la obra de Jesucristo. Vamos a orar. Dios amado, gracias queremos darte en este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Oh, tantos versos respaldan, Señor, que nosotros somos hijos tuyos. Gracias por adoptarnos, Señor. Gracias porque ahora tenemos un Padre. Tenemos alguien que vela por nosotros. Tenemos alguien que nos va a guiar, alguien que nos ama tanto. Gracias, Señor, por la obra de Jesucristo en la cruz. Gracias por la obediencia de tu único Hijo Jesucristo. Gracias porque su sacrificio nos limpia, su sangre preciosa nos limpia de nuestros pecados, nos ha dado salvación. Y ahora te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser hallados santos delante de ti, santos delante de ti, obedientes delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que el momento que tú vengas en las nubes,
gracias al sacrificio de Jesucristo y nuestros pecados son limpiados, podamos irnos contigo a ese lugar donde tú estás preparando, Señor. Y oramos en este momento también por las personas que no valoran el sacrificio de Jesús, que tal vez no lo comprenden, Señor. Oramos por quizás algunos familiares que tenemos, algunos vecinos y amigos que todavía no comprenden, Señor, la verdad de tu palabra. Te oramos para que tú puedas desamar salvación sobre ellos, Señor. Tú dijiste que no viniste a ser servido, sino a servir y a dar tu vida en rescate por nosotros. Tu palabra dice que tu voluntad es que ni uno se pierda, y por eso a esta hora te pedimos que nos fortalezcas. Queremos ser hallados hijos tuyos obedientes. Permite que haya en nosotros otra vez eso de leer, de escudriñar tu palabra. Permite que haya en nosotros eso de orar y clamar y de creerte, que íntegramente, Señor, todo nuestro corazón íntegramente podamos creer en ti, Señor amado. Gracias por este tiempo. Te damos en el nombre de Jesús. Bendice a toda la juventud que se ha enlazado. Bendice a todos los hermanos y hermanas, seguidores tuyos que se han enlazado, y llévanos, Señor, de victoria tras victoria hacia adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, les dejo en compañía de Magalí. Muy bien. Ahora sí me pueden escuchar, hermanos. ¿Sí? Ya. Muy bien. No sé si hay algunas preguntas en nuestro chat. Vamos a revisar. Creo que no hay ninguna pregunta. No sé, hermanos, si tienen alguna pregunta, alguna duda que no les ha quedado claro del tema, podemos aprovechar en este momento para que nuestro pastor pueda responder. ¿No hay preguntas? Ya, aquí hay una pregunta que nos están haciendo la sociedad de UGEF, que dice: Pastor, buenas noches. Una vez escuché la palabra justificación, que Jesús nos justificó. ¿Qué es eso? Bien, hay el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en verdad, nos trae al pueblo de Dios muchos beneficios. Por ejemplo, también la salvación nos trae la justificación, que es la misma salvación, que a través de la muerte de Jesucristo nosotros somos hallados justos. Jamás por nuestras fuerzas nosotros vamos a ser justificados o siendo hallados justos delante de Dios. Pero gracias a Jesucristo, Dios mira a su Hijo, el sacrificio que ha hecho, y hace que nosotros seamos justificados, o sea, perdonados de nuestros pecados o hallados justos delante de Dios. A eso se refiere esa palabra justificación. Ya, gracias, pastor. No sé si les ha quedado claro de la sociedad de UGEF. Bueno, esperemos que sí. Ya no tenemos más preguntas. O alguien tiene alguna pregunta más, lo puede hacer también por el chat o también pueden activar su micrófono.
Bien, tenemos una pregunta más en el chat que dice, si Jesús no hubiera venido, ¿nosotros hubiéramos existido? Y, bien, si Jesús no hubiera venido, bueno, lo que ha causado la venida de Jesucristo y su sacrificio, la obra de Cristo en la cruz, ha sido venir a salvarnos de nuestros pecados. O sea, nuestra existencia, hubiésemos existido, ¿no es cierto? Como todos nosotros hubiésemos nacido, pero hubiésemos nacido, hubiésemos existido, pero no hubiésemos recibido salvación. Ese es el gran detalle. Inclusive, Jesucristo dice la Biblia que ha venido por los judíos, por su pueblo, pero su pueblo les rechazó. Y gracias a ese rechazo también Dios ha ampliado y Jesucristo ha venido a morir por judíos y por no judíos, para dar salvación a los judíos y también para dar salvación a los gentiles, o sea, a todos aquellos que no son judíos, a nosotros nos ha dado la salvación. Si hubiésemos existido, pero no hubiésemos recibido la salvación ni tampoco la esperanza de vida eterna luego de el momento que el Señor venga por nosotros. Ya, muy bien. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces yo creo que vamos a finalizar. O no sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede habilitar también su micrófono si lo quiere preguntar de esa forma. Pero viendo que no hay más preguntas, entonces vamos a culminar este tiempo de estudio bíblico. Y bueno, solamente agradecerle, Pastor Wilson, por su predisposición para dar este tema y también por apoyar a la juventud de Distrito La Paz, a los hermanos también que estuvieron conectándose en esta noche. Muchas gracias, hermanos, y bendiciones para todos los que estuvieron conectados. Entonces vamos a terminar este tiempo con una oración, para lo cual voy a pedir a nuestra hermana Beatriz si nos puede dirigir con la oración final antes de dar los anuncios. Bueno, creo que no sé dónde está Beatriz. Entonces, bueno, el pastor le voy a pedir que nos pueda dirigir con la oración final para despedir este momento. Bien, quiero animar a toda la juventud antes de despedirnos a que sigan escudriñando la palabra. A veces es diferente, digamos, cuando un pastor nos predica que cuando nosotros mismos leemos la Biblia. Qué bueno que se han conectado porque yo sé que ustedes tienen hambre y sed de la palabra. Escudriñe la Biblia. La Reina Valera 60, termínela de tapa a tapa, ¿no es cierto? De Génesis, Apocalipsis, luego busque otra versión, qué sé yo, la versión Dios habla hoy, puede leer, o la de lenguaje actual, o algunas otras versiones. Siga buscando al Señor y que Dios nos encuentre a toda la juventud, a sus seguidores, leyendo su Biblia. Qué lindo sería el momento que menos piensen, yo vengo, dice el Señor. Por ahí alguien dice, no, no creo que venga en la cuarentena, seguro pasando la cuarentena, pero el momento que menos piensen, yo vengo, que Dios nos encuentre abriendo nuestras Biblias. Así que sea el momento del arrebatamiento, sería lindo la juventud leyendo la Biblia, la juventud cantándole, la juventud orando, y que el Señor pues nos lleve a ese lugar. Vamos a hacer la oración final. Gracias, Señor amado, por este tiempo que nos das. Gracias por la juventud, por los hermanos y hermanas que están buscando de ti. Tú dices, me encontrarán los que me buscarán de todo su corazón. Permite que no sea una emoción solamente, sino que íntegramente ellos te anhelen, Señor, que sea una delicia buscarte a través de la Biblia. Te oramos por la juventud que quizá hay momentos difíciles. Tú eres su padre, Señor, nos has adoptado, tú eres padre de toda esta juventud, de todos estos seguidores. Tú eres el Dios que va a proveer soluciones, Señor, para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, nos despedimos este momento, pero si tú vinieras, Señor, durante la noche o durante estos días, permítenos irnos contigo, Señor, a ese lugar que no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedades, no hay pecado, no hay traición, no hay muerte,
A ese lugar llévanos, Señor, y no solamente a nosotros, sino a toda nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de terminar también quisiera leer los últimos comentarios que hay en nuestro chat, que bueno, dice: bendiciones, pastor, gracias por la palabra. Y también hay otro comentario que dice: mil bendiciones, pastor Wilson. Dios bendiga en gran manera su vida y la de su familia. Le da mucha salud y vida. Siga adelante en la obra. También hay un último comentario que dice: no, gracias, pastor. Muchas bendiciones a usted y a su familia. Que Dios le dé sabiduría para seguir compartiendo su palabra. Amén, hermanos. Gracias a todos los hermanos. Lo mismo deseo acá. ¿Quiénes son? Juan Daniel Nelson, el presidente de la UJC, qué bueno. Y UJEF, la Juventud de Filadelfia. Hacia adelante siempre con la palabra de Dios. Y nada nos detiene si Dios está por nosotros. Bien. Y bueno, para los anuncios, bueno, les comparto la pantalla. Para el siguiente martes tenemos un tema que es la salvación, que lo va a estar impartiendo nuestro pastor David Quintaya, que es de Santa Cruz, de la iglesia CCA Amigos, ¿verdad? Entonces, él va a estar acompañándonos la próxima semana, el día martes 2 de junio, para lo cual ustedes también quedan invitados. También pueden invitar a sus hermanos, a sus sociedades, a sus iglesias. Entonces, la invitación está hecha y les esperamos también el día martes, hermanos. Bueno, con esto nos despedimos. Chao, hermanos. Bendiciones, Maggie. Bendiciones, Pastor Wilson. Bendiciones, chicos. Bendiciones. Wilson, un saludo desde Santa Cruz. Abraham te habla. Dios te bendiga, Abraham. Igualmente. Sigan adelante allá en Santa Cruz haciendo fuerza por Jesucristo. Excelente. Así estaremos. Listo. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego con todos. Chao, hermanos. Bendiciones. Chao. Chao.